Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestros temas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se ha titulado El comienzo de la hora de nuestro Señor Jesucristo. A través de los Evangelios, cada vez que hay una advertencia a modo de trueno de la cruz, aparece siempre el fulgor de la gloria de la resurrección. Cada vez que se observa la inminente sombra del sufrimiento expiatorio, se advierte también la luz de la libertad espiritual que brillará tras dichas sombras. El contrapunto de alegría y dolor en la vida de Cristo volvemos a encontrarlo en su primer milagro, realizado en el pueblo de Caná de Galilea. Forma parte de su propósito que aquel que había venido a predicar una crucifixión de la carne desordenada empezaba su vida pública asistiendo a una fiesta de boda. En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios e Israel se comparaba con la relación entre un novio y su novia. Nuestro Señor sugirió que la misma relación habría en lo sucesivo entre Él y el nuevo Israel espiritual que iba a fundar. Él sería el novio y su iglesia sería la novia. Y toda vez que venía para establecer esta clase de unión entre él mismo y la humanidad redimida, era propio que iniciase su ministerio público asistiendo a un casamiento. San Pablo no introducía ninguna idea nueva cuando más tarde escribió a los Efesios acerca de que la unión de hombre y mujer era símbolo de la unión de Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Unas bodas son ocasión de una gran alegría y el vino que en ellas se sirve es como un símbolo de esta alegría. En las bodas de Caná, que tuvieron una importancia tan simbólica, la cruz no proyectó sombra alguna sobre la alegría. Más bien vino primero la alegría y luego la cruz. Pero cuando se hubo consumado la alegría, la sombra de la cruz vino a proyectarse sobre la fiesta. En el río Jordán se había afirmado ya que nuestro Señor era el Cordero de Dios. Había escogido también 5 discípulos de entre los seguidores de Juan el Bautista. Escogió a Juan Evangelista, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. A estos llevó consigo a la fiesta de la boda que ya había comenzado y que duró varios días. En aquellos días los padres de la novia tenían sobre sí cargas más pesadas que los actuales, porque los festejos y los dispendios podían continuar durante 8 días. Una de las razones probables por las que se hubiera terminado el vino fue que nuestro Señor llevó muchos invitados con los cuales no se contaba. Desde la gran emoción producida en el Jordán, cuando los cielos se abrieron para afirmar que Él era el Hijo de Dios, su presencia había estado atrayendo
a centenares de personas, las cuales asistieron también a la fiesta. Asistía a la fiesta no en calidad de carpintero de pueblo, sino como el Cristo o Mesías. Antes de que los festejos tocaran a su fin, habría de revelarse que él tenía una cita con la cruz. María, su Santísima Madre, se hallaba presente en las bodas. Esta es la única ocasión en la vida de nuestro Señor en la que se menciona a María delante de su Hijo. María iba a ser el instrumento del primer milagro de Jesús, milagro que sería la señal de que Él era quien pretendía ser, el Hijo de Dios. Ella misma había sido también instrumento de la santificación de Juan Bautista, cuando éste se hallaba en el vientre de su madre. Ahora, por su intercesión, hacía sonar la trompeta para una larga procesión de milagros, una intercesión tan poderosa que ha hecho que una inmensa multitud de almas en todas las épocas invocara su nombre a fin de que se realicen otros milagros de la naturaleza y de la gracia. Juan Evangelista, que ya había sido escogido como discípulo, se hallaba presente en la fiesta. Y él mismo fue testigo ocular y oyente de lo que sucedió en Caná por intercesión de María. También estuvo con ella al pie de la cruz y registró fielmente ambos acontecimientos en su Evangelio. En el templo y en el Jordán, nuestro Señor recibió de su Padre la bendición y la sanción para que iniciara la obra redentora. En Caná recibió el beneplácito de su madre. Más adelante, en el terrible abandono del Calvario, llegaría un momento tenebroso en el cual parecería que su Padre se apartase de él. Y él recitaría el salmo que empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21:1. Vendría otro momento en el que él mismo parecería apartarse de su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. Es interesante observar que cuando faltó el vino en Caná, María se mostró más solícita con los invitados que el mismo maestresala o mayordomo, porque fue ella y no él quien se dio cuenta de que se había acabado el vino. María, con un perfecto espíritu de oración, se volvió hacia su divino Hijo, confiando completamente en Él y esperando en su misericordia. Le dijo: no tienen vino. No se trataba de una petición personal. Ella era ya una mediadora para todos los que buscaban la plenitud del gozo. Nunca se limitó a ser una mera espectadora, sino una cabal participante que hacía suyas voluntariamente las necesidades de los demás. La madre usaba ya el poder especial que como madre poseía sobre su hijo, un poder engendrado por el amor recíproco. Con vacilación aparente, el Señor le respondió con esta pregunta: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado todavía mi hora. Juan 2:4. Consideremos primero las palabras: ¿qué tengo yo que ver contigo? Se trata de una expresión hebrea de difícil traducción. San Juan la tradujo muy literalmente al griego
y la Vulgata conservó esta literalidad, que significa que nos va a mí y a ti. Si nosotros observamos la traducción inglesa, esta es más peyorativa y se traduce así: ¿por qué vienes a molestarme con eso? Con objeto de entender más cabalmente esta frase, consideremos las palabras: no ha llegado todavía mi hora. La hora se refiere indudablemente a su cruz. Cada vez que se usa la palabra hora en el Nuevo Testamento, se emplea en relación a su pasión, muerte y resurrección. Solamente en San Juan se hace referencia 7 veces a esta hora, algunas de las cuales transcribimos a continuación. 1. Por eso procuraban prenderle, mas nadie puso en él mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30. 2. Estas palabras dijo Jesús en la tesorería, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Juan 8:20. 3. Y Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Juan 12:23. 4. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto vine a esta hora. Juan 12:27. He aquí que viene la hora y ya ha llegado en que seréis dispersados e iréis cada cual a lo suyo y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. La hora, por tanto, se refería a su glorificación mediante su crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos. En Caná, nuestro Señor se refería al Calvario y decía que todavía no había llegado el momento señalado para iniciar la tarea de la redención. Su madre le pedía un milagro. Él le daba a entender que un milagro obrado como señal de su divinidad sería el comienzo de su muerte. En el momento en que Él se manifestase ante los hombres como el Hijo de Dios, atraería sobre sí el odio, ya que el mal puede tolerar la mediocridad, pero no la suprema bondad. El milagro que ella le estaba pidiendo tendría inequívocamente una relación con su redención. Durante su vida hubo 2 ocasiones en que pareció mostrar cierta aversión a asumir el peso del sufrimiento. En el huerto de los olivos pidió a su padre si era posible que pasara su cáliz de dolor, pero inmediatamente mostró su conformidad con la voluntad de su padre. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. La misma repugnancia aparente se manifestó a sí mismo frente a la voluntad de su madre. Caná fue un ensayo del Gólgota. No estaba discutiendo si era prudente iniciar su vida pública e ir a la muerte en aquel preciso momento. Se trataba más bien de someter su naturaleza humana, que se resistía a obedecer a la cruz. Hay un sorprendente
paralelismo entre la orden que el Padre le da de que muera ajusticiado públicamente y la invitación que su madre le hace de que inicie su vida pública. La obediencia triunfó en ambos casos. En Caná el agua fue convertida en vino, en el Calvario el vino fue convertido en sangre. Le estaba diciendo a su madre que ella pronunciaba virtualmente una sentencia de muerte sobre él. Pocas son las madres que envían a sus hijos al campo de batalla, pero aquí había una que en realidad estaba apresurando la hora del conflicto mortal de su hijo con las fuerzas del mal. Si aceptaba el requerimiento de su madre, Jesús daría comienzo a su hora de muerte y glorificación. Iría a la cruz por doble encargo, uno de su Padre Celestial y otro de su Madre terrena. No bien hubo consentido en dar comienzo a su hora cuando procedió inmediatamente a decir a su madre que en adelante cambiarían las relaciones que le unían a ella. Hasta entonces, durante su vida oculta, ella había sido conocida como la Madre de Jesús. Pero ahora que Él iniciaba su obra de la redención, ella no sería ya simplemente su madre, sino también la de todos los hombres, sus hermanos, a quienes Él vino a salvar. Para indicar este nuevo parentesco, Él se dirigió a ella, ahora no como madre, sino como madre universal o mujer. Vamos a ver la resonancia que estas palabras tenían para la gente que vivía a la luz del Antiguo Testamento. Cuando Adán cayó, Dios habló a Satán y predijo que pondría enemistad entre su simiente y la de la mujer, ya que el bien tendría descendencia, lo mismo que el mal. El mundo tendría no solamente la ciudad del hombre, que Satán reclamaba como suya, sino también la ciudad de Dios. La mujer tuvo una simiente, y era su simiente la que se encontraba ahora en la fiesta de bodas. La simiente que caería al suelo y moriría, y luego resucitaría a una nueva vida. En el momento en que la hora comenzó, María se convirtió en la mujer. Ella tendría también otros hijos, no según la carne, sino según el Espíritu. Si él había de ser el nuevo Adán, el fundador y redentor de una humanidad redimida, ella sería la nueva Eva y la madre de aquella nueva humanidad. En cuanto a nuestro Señor Salvador era un hombre, ella era su madre. Y en cuanto Él era el Salvador, ella era también la madre de todos aquellos a los que Él salvaría. Juan, que se hallaba presente en aquella boda, estuvo también presente en el momento culminante de la hora del Calvario. Oyó cómo nuestro Señor la llamaba mujer desde la cruz y luego le decía: mira a tu hijo. Era como si él, Juan, fuese ahora el símbolo de la nueva familia de María. Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos al hijo de la viuda de Naín, Él dijo: devuélveselo a su madre. En la cruz, Él consoló a su madre dándole otro hijo, Juan, y con él a toda la humanidad redimida. En la resurrección, Él se devolvió a sí mismo a ella para manifestar que, si ella había ganado otros nuevos hijos, no por eso le había perdido a Él. En Caná de Galilea se confirmó la profecía
que Simeón le había hecho en el templo. En lo sucesivo, todo lo que afectara a su hijo, la afectaría también a ella. Todo lo que le ocurriera a su hijo, a ella también le ocurriría. Si él estaba destinado a ir a la cruz, ella también. Y si él estaba iniciando ahora su vida pública, ella iniciaba también una nueva vida, no ya como madre de Jesús, sino como madre de todos aquellos a los que Jesús redimiera. Él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, título que abarcaba a la humanidad entera. Ella sería desde entonces la madre de todos los hombres. De la misma manera que estaba a su lado cuando comenzó su hora, estaría a su lado cuando su hora terminara. Cuando se lo llevó del templo, siendo Jesús un muchacho de 12 años, fue porque comprendió que su hora todavía no había llegado. Él la obedeció entonces y regresó a Nazaret con ella. Ahora le decía que su hora aún no había llegado, pero que ella le pidió que la iniciase y él la obedeció. En las bodas de Caná, ella le entregó como salvador de los hombres a los pecadores. En la cruz, Jesucristo el Señor la entregó a ella como refugio y madre de los pecadores, como lo expresamos tan hermosamente en el Santo Rosario de la Virgen. Cuando Él sugirió que su primer milagro le conduciría indefectiblemente a su cruz y muerte, y que desde entonces ella sería una madre de dolores, María se volvió inmediatamente a los sirvientes y les dijo: haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Tristemente, aquí es donde nosotros los hombres hemos fallado, porque no obedecemos esta orden de María. Qué magnífico discurso de despedida de la Virgen María. Ya no vuelve a hablar más en las Escrituras. 7 veces había hablado en toda la Biblia, pero ahora que Cristo se había manifestado, igual que el sol, en todo el esplendor de su divinidad, Nuestra Señora se eclipsaba voluntariamente como la luna, tal como más adelante la describió Juan. Fueron llenadas las 6 grandes tinajas y, según la expresión poética de Richard Krauss, las inconscientes aguas vieron a su Dios y se ruborizaron y se convirtieron en vino. El primer milagro fue algo parecido a la creación. Fue ejecutado por el poder de la palabra de nuestro Señor. El vino que Él creó era tan bueno que el maestresala censuró al novio con estas palabras: todo hombre sirve al principio el vino bueno, y cuando han bebido bien, sirve luego lo que es peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta la hora final. Realmente el mejor vino había sido guardado hasta entonces, hasta aquel momento, en todo el desarrollo de la revelación. El vino de menor calidad habían sido los profetas, los jueces, los reyes, Abraham, Jacob, Moisés, Josué. Todos ellos eran como el agua que aguardaba el milagro del esperado de las naciones. El mundo da primero generalmente los mejores placeres, luego vienen las heces, las enfermedades, la tristeza y la amargura. Pero Cristo invirtió el orden y nos dio el banquete después del ayuno, la resurrección después de la crucifixión, el gozo del domingo de Pascua después de la tristeza del Viernes Santo. Este principio de sus milagros obró Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él.
La cruz se encuentra en todas partes. Cuando una persona extiende los brazos para relajar sus músculos, inconscientemente forma la imagen de la razón por la que el Hijo del Hombre vino a este mundo. Así también en Caná, la sombra de la cruz se proyectó por medio de una mujer y la primera campanada de la hora sonó igual que una campanada de ejecución. En todos los otros incidentes de su vida, la cruz vino primero, luego el gozo, pero en Caná fue el gozo de las bodas lo que vino primero. Las bodas del divino esposo con la humanidad redimida. Solo después de esto se nos recuerda que la cruz es la condición previa de aquel éxtasis. Así, en una fiesta de bodas, hizo lo que no quiso hacer en el desierto. Realizó a la vista de la gente lo que se había negado a realizar delante de Satanás. El Señor obedeció a su mamá y no a Satanás. Satanás le pidió al Señor que convirtiera piedras en pan a fin de convertirse él mismo en un Mesías económico que daba de comer. Su madre le pidió que cambiara el agua en vino para que llegara a ser un Salvador. Satanás le tentó a que se apartara de la muerte. María le tentó para que se encaminara a la muerte y a la resurrección. Satanás trató de apartarlo de la cruz. María trató de encaminarle hacia la cruz. Más adelante echaría mano de aquel pan que Satanás había dicho que los hombres necesitaban, y de aquel vino que su madre le había dicho que precisaban los convidados de la boda, y cambiaría lo uno y lo otro en conmemoración de su pasión y muerte. Entonces pediría a los hombres de todos los tiempos que renovaran aquella conmemoración hasta la consumación de los siglos. Hoy sigue resonando la antífona de su vida. Todas las demás personas vinieron al mundo para vivir, mas el Señor vino al mundo para morir. Por eso, obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santísima, que nos sigue diciendo: haced lo que Él os diga. Desgraciadamente, el hombre de todos los tiempos obedece más a Satanás con sus perfidias, con sus vicios, que es el padre de la mentira y de todo el mal de este mundo, como son el aborto, la eutanasia, el hedonismo, la marihuana, el adulterio, que todo eso terminan autodestruyendo a los hombres, convirtiéndolos en unos pobres desgraciados, esclavos de sus pasiones, condenados al eterno sufrimiento de los infiernos y a los poderes de Satanás. Hoy por hoy todavía estamos a tiempo de hacer caso a la orden de la Virgen María. Haced lo que Él os diga, Jesucristo el Señor. Hagamos el Santo Rosario. Amén, amén, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.